Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy hablaremos del día después para Gaza, tras el asesinato del líder de Hamas, Yihya Sinwar, de la revelación del supuesto búnker de Hassan Nasrallah bajo un hospital de Beirut y de espías infiltrados en Israel pagados por el régimen iraní. Shalom, Paul, pasan demasiadas cosas, ¿no? Muy rápido, y la semana pasada nos quedó Sinwar justamente fuera del capítulo. Terminamos de grabar y lo mataron. Sí, Shalom, primero de todo, y sí, tal cual lo dices. Creo que le dimos al botón de parar de grabar y salió la noticia, así que... y como digo cada semana, parece increíble que haya pasado una semana. Ya el- 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 todas las noticias que han seguido a su muerte han llenado tanto las redes, los medios, que parece que haga un mes. Pero en fin, algo nos quedará por decir. Sí, por supuesto. Nos pinta un capítulo, como siempre creo yo, con temas bastante interesantes, ligados a la actualidad, pero también añadiendo el contexto que creemos necesario aportar. Y antes de entrar en materia, un poco, Paul, también mencionar, primero agradecer a la gente que poco a poco se va sumando a la IAM. Nos vais comentando que este nuevo formato en que tocamos 3 temas por episodio cada semana os está gustando, aporta, recibimos feedbacks y comentarios positivos, así que a quienes nos escuchéis animamos a que sigáis compartiendo el contenido, comentando y si os gusta, por supuesto, sumándoos al Patreon, haciendo vuestra aportación, porque nos ayudará definitivamente a consolidar esto, a tirar adelante. Así que esto, bueno, Paul, yo creo que son buenas noticias. Vamos Sí. encarrilando. Sí, el feedback ha sido muy positivo y estamos agradecidos. Vamos. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Paul, en estos 3 temas que nos ocupan hoy. Y en primer lugar, a la muerte de Sinwar, ¿no? Un game changer en este conflicto empezado el 7 de octubre del año pasado. Repasemos. El pasado jueves 17 de octubre, las fuerzas de defensa de Israel revelaron que Yihya Sinwar, líder de Hamas en Gaza, fue abatido en Rafah, al sur de la franja. Pese a que se especulaba con que permanecía escondido en algún túnel inaccesible rodeado de rehenes israelíes, finalmente fue sorprendido por una patrulla de soldados israelíes que patrullaban rutinariamente, entraron en un edificio y vieron que habían hombres armados, vieron una actividad sospechosa y la artillería disparó contra ellos. Los últimos instantes de vida de Sinwar, en que aparecía gravemente herido, fueron capturados por un dron del ejército israelí. Sinwar, ¿quién fue? Fue el arquitecto de la matanza del 7 de octubre, el peor atentado sufrido en la historia de Israel, y a su vez, como no, trajo sobre el pueblo palestino una catástrofe considerada ya mayor que la propia Nakba, el desastre, como lo llaman ellos, de 1948, ya que se habla a día de hoy de casi 43.000 muertos en Gaza, casi 2 millones de desplazados, toda su población, y por supuesto un futuro que pinta muy, muy negro para los civiles en Gaza. Paul, un poco de background de quién era Sinwar antes de entrar en los pormenores. Sí, sí, vale, vamos a ver. Sinwar, es que hay tantas direcciones por las que se le puede pillar. Y, a ver, lo principal, para empezar, que hay que saber de Sinwar es que es un refugiado. Su familia, es decir, sus padres fueron expulsados de su pueblo, que hoy en día se encuentra en la ciudad israelí de Ashkelon. Ese pueblo ya no existe, se llamaba Majdal. Y las ruinas han sido incorporadas a, digamos, la periferia de Ashkelon. Entonces, él nace como refugiado en el 62, ya en Khan Yunis, que es un campo de refugiados en la franja de Gaza. Y ha sido miembro de Hamas desde que este partido se funda. De hecho, conoció personalmente al Yair, ay, ¿cómo se llamaba? Ahmed Yassin, Shir. el fundador y líder Gracias. espiritual de Hamas, te referías. Ahmed Yassin, sí.
el líder espiritual de Hamas, que era un hombre, según se contaba, hipnotizante. A ver, lo veías y parecía un pequeño señor paralizado en silla de ruedas con una voz de pito, pero comandaba un enorme respeto y era, según dicen, increíblemente inteligente. Sinwar admiraba a Ahmed Yassin, y vale la pena también apuntar sobre Sinwar que no solo en tanto que refugiado palestino, pues creía en el derecho al retorno de los refugiados palestinos a las tierras israelíes de las que han sido expulsados, sino que como seguidor de Ahmad Yassin, que era miembro de los Hermanos Musulmanes, Sinwar era un musulmán devoto, incluso se podía decir fanático. Es decir, su creencia en el retorno de los palestinos a la antigua Palestina no solo se basa en, digamos, la injusticia histórica de haber sido expulsados de su hogar, sino también en la creencia de que Palestina, desde el río hasta el mar, es lo que en el Islam llaman waqf, es decir, un regalo divino de Allah a los musulmanes y que ellos por derecho divino tienen que volver ahí, y él ha sido capturado en entrevistas diciendo que no concibe de una presencia no musulmana en Palestina. Por tanto, sus intenciones con respecto a la liberación de Palestina son claras. No es un hombre que busque dos estados, no es un hombre que busque la convivencia, era un hombre que buscaba pues la conquista por yihad de todo el territorio palestino. Y ya que estamos con el background, es muy importante mencionar, y creo yo, con esta tarea, ¿no? Esta idea fundamentalista que tenía Sinwar, que dista, tal vez aquí deberíamos dedicar otro capítulo, pero hay otra línea fundamental del nacionalismo palestino, que es Fatah, la OLP, es un nacionalismo laico, que obviamente cree y empieza con la lucha armada, pero luego cambia los principios. Es importante este punto que has mencionado tú, Paul, de añadir este elemento islámico slash divino, ¿no? Para justificar y promover esta lucha armada o resistencia, como ellos llaman. Y es muy importante para entender la psique de Sinwar los 22 años que pasa en la cárcel israelí, donde no solamente se convierte en una figura clave del liderazgo islamista en la cárcel. Es muy importante entender que lo que ocurre en las cárceles, ¿no? Los milicianos o terroristas de las diferentes facciones encarcelados en Israel tienen un poder de influencia muy grande sobre la toma de decisiones de las diferentes organizaciones palestinas. Y estos años los aprovecha Sinwar para aprender un excelente hebreo y sobre todo para impregnarse y entender la psique, la psicología israelí. Es decir, Sí. el tipo no es tonto, es fanático, es un lunático y sus acciones ya vemos a dónde le han llevado y a su pueblo, pero diría yo que de tonto no tenía un pelo y él No, para nada. aprovechó. Para él- nada. De hecho, toda la gente que lo ha, digamos, agentes de inteligencia israelíes que lo han entrevistado, interrogado, todos dicen que era un hombre muy astuto. O sea, un hombre con las ideas claras y mucha astucia. Exactamente. Y por eso mismo él quiso entender, comprender el lenguaje, la psique del enemigo para saber dónde hacerle daño, dónde causar terror, dónde están los puntos débiles del enemigo israelí y dónde poder golpear para hacer daño, ¿no? Ujú. Y El bueno, ejemplo perfecto de esto que acabas de decir es el 7 de octubre, que el hombre planeó que tuviera lugar esa fecha exacta, no solo porque era un Shabbat, el día sagrado y de descanso del judaísmo, sino que también era Simchat Torah, que por cierto es hoy, hace un año en el calendario exactamente. judío de la masacre de Simchat Torah del 7 de octubre. Entonces, había como... y también, también coincidía con el 50º aniversario, el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, que también fue un ataque sorpresa en un día sagrado del judaísmo. Entonces, aquí se nota digamos, el curso intensivo en la psique israelí que hizo Sinwar en la cárcel. Él sabía dónde hacer daño, como has dicho. Justamente. Él sale de la cárcel en 2011, liberado en el famoso canje de prisioneros en que jamás liberó a cambio del soldado capturado Gilad Shalit. Vale la pena mencionar cómo capturó jamás a Gilad Shalit en 2006, a través de un túnel. A través de un Ujú. túnel, los primeros túneles que cava jamás
cuando asume el poder en 2006, Israel y Egipto formalizan el bloqueo, Hamas cava estos primeros túneles de ataque y a través de un túnel ataca una patrulla fronteriza israelí, secuestra a este soldado y a cambio de la liberación de este soldado Gilad Shalit en 2011, Israel entrega más de 1.000 presos, algunos con penas de sangre, incluido Sinwar, que fue condenado, si no recuerdo mal, no sé si a cadena perpetua, por la muerte, por el Varias cadenas varias perpetuas. cadenas perpetuas por asesinar con mucha crueldad a 4 colaboracionistas palestinos en Gaza y a 2 soldados israelíes. Que de hecho, este era Am, su trabajo en Gaza. Su rol dentro de Hamas era el de enforzar y castigar las colaboraciones con el enemigo, con Israel, pero no solo, también castigaba, digamos, la gente que cruzaba la moralidad según Ujú. la visión islámica, de una manera parecida como hace Irán con la Guardia Revolucionaria. Es decir, Sinwar también había pues ejecutado a mujeres que habían tenido relaciones extramaritales, había torturado a hombres acusados de ser homosexuales, en fin. Respecto, sí, exactamente. Encargado, si no recuerdo mal, ¿no? Líder de una especie de los servicios secretos internos de Hamas, por así Sí. decirlo, anteriormente. Fue escalando rangos y se acabó convirtiendo en el líder de Hamas en Gaza, junto a Mohammed Dev, que era el líder de las brigadas Al-Qassem, que es el brazo militar de Hamas, que también fue liquidado hace unos meses por Israel, como la mayoría de líderes de Hamas. Respecto a su estrategia y cómo logró, ¿no? llegar a fraguar este ataque sorpresa, ¿no? Es importante mencionar, Paul, que él y Hamas en general logró hacer creer a Israel y a su gobierno que Hamas estaba apaciguado, que ¿no? Se había llegado a una especie de tregua no formal en que a cambio de la entrada recurrente de millones de dólares enviados por Qatar y con luz verde de Israel, a cambio de esta paz económica, Hamas estaba, por así decirlo, menos interesado en continuos rifirrafes o continuas escaladas bélicas. Por tanto, llevaba ya más de 2 años, si no recuerdo mal, en no meterse en ninguna escaramuza. Los incidentes que hubo en Gaza y el sur de Israel fueron exclusivamente protagonizados por la yihad islámica. Ujú. Y bueno, responde, bueno, teóricamente Netanyahu y sus aliados estaban teóricamente contentos con esta situación de que, dado que el conflicto no es solucionable en sus términos y solo se puede manejar, esta es la mejor manera de hacerlo. Y mientras jamás esté en el poder en Gaza y exista la división interna palestina, no habría un proceso diplomático sobre la mesa, por tanto jamás se podría hablar de crear un Estado palestino, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que su modus operandi le salió bien. Mientras esto ocurría, obviamente bajo la mesa estaba preparando este golpe devastador Y que... tampoco tan bajo la mesa, No, es porque, lo que iba a bueno, decir. Me iba a rebatir yo mismo, porque en sí, los se últimos... anunció a los cuatro vientos realmente, pero Israel no hizo caso. Sí, exactamente. Bueno, literalmente De los... hecho, antes has mencionado que los últimos rifirrafes que hubo con la Franja de Gaza en los últimos 5 años han sido principalmente contra la Yihad Islámica, el otro grupo paramilitar que está en Gaza. En la última vez que hubo un intercambio de estos, que fue en 2021, creo, Hamas dijo que no intervenía porque estaba guardando sus armas para un ataque más grande. O sea, estaba todo ahí. Sí, ¿no? Y aparte los entrenamientos de sus comandos y todo se hacían a la vista literalmente de las torres de control israelíes y a escasos metros de la frontera. Bueno, a ver, Israel lo tiene todo absolutamente monitorizado. La cuestión es qué caso o qué grado de importancia se le dio a estos entrenos, a estos avisos y etcétera. Lamentablemente no se le dio la atención necesaria y el asunto terminó como terminó. Ya lo sabemos todos, no vamos a repasar ahora los eventos del 7 de octubre y lo que
cómo se desarrolló, eso lo conocemos todos y hemos hablado recurrentemente aquí. Seguimos centrándonos en la figura de Sinwar, ¿no? ¿Qué pensaste, Paul, cuando recibimos la noticia? Que aparte fue una hora después de terminar de grabar nuestro podcast, que por casualidad grabamos jueves en lugar de viernes la semana anterior, por cuestiones Ujú. vitales. Y colgamos y una hora después llegó la confirmación y poco después ese vídeo, ¿no? Que reveló el ejército israelí grabado con el Sí. dron en que se veía a Sinwar agonizando en un apartamento derruido y tirándole un palo al dron que le estaba filmando como un último, no sé, suspiro de vida. Y una imagen que ha tenido, como todo en este conflicto, interpretaciones totalmente contrapuestas. ¿Cómo lo A viste? mí, personalmente, a mí la interpretación de la imagen me parece... o sea, yo creo que esa imagen, más allá de que haya diferente gente que pueda pensar diferentes cosas, yo creo que esa imagen va a consolidar la imagen de Yahya Sinwar en el futuro como un héroe y como un mártir. O sea, me parece una cagada de relaciones públicas tremenda el hecho de que el ejército israelí decidiera publicar eso. Pero muestra también un poco la mentalidad que existe dentro de Tzal, del ejército israelí. O sea, desde su punto de vista, ese vídeo de Sinwar cubierto de polvo, con la quefilla, con un brazo reventado, les parecía humillante. Eso Bueno, los capos del ejército... Sí, dime, no dime. solo al ejército, yo estaba siguiendo ese día para luego escribir artículos y en los platos de televisión, etcétera y tal, era el mantra recurrente de que es como merece ser visto, humillado, Sí, herido, sí. Pero agonizando. eso muestra una miopía tremenda de cara a ponerse en los zapatos del enemigo, o sea, ponerse en lugar del otro, porque esa imagen, bueno, ya ha pasado a la historia, podemos decir, y en la última semana hemos visto ya niños en el mundo árabe, pero especialmente en Palestina, pues haciendo cosplay de Sinwar en el sillón con el palo. He leído que en el mundo árabe se está empezando a usar la expresión el palo de Sinwar como una nueva expresión para referirse a una medida drástica que tomas cuando una situación ya parece insalvable. En plan, Ya, es que, no sé, en Israel lo comparaban a, ¿no? A la muerte de Saddam Hussein o de Gaddafi, ¿no? En estos últimos instantes de vida de los dictadores agonizando y tal, pero claro, ujú, el contexto es distinto, porque Hussein o claro. Gaddafi eran represores absolutos de su pueblo y aquí Sinwar, a pesar de que lo que ha traído a su pueblo es la peor desgracia en la historia de los palestinos, hay parte de su pueblo que sí que lo ve como ¿no? Un Salahedin, ¿no? Como el liberador, el luchador orgulloso, capaz de hacer verdadero daño al enemigo y que ha Él devuelto. mismo Él mismo se veía como un Salahadin. De hecho, abiertamente admiraba Salahadin, este guerrero que luchó contra los Saladino. Saladino en español, sí. El guerrero que luchó contra los cruzados que fue en el siglo XIII, XII. Pues él admiraba la figura de Saladino y buscaba emularla. Y le han dado pues, mira, una muerte de leyenda. Sí, Eh, otro puntito sobre su muerte, que es que se especulaba siempre con que probablemente estaría permanentemente escondido en un túnel y muy probablemente rodeado de rehenes israelíes para utilizarlos como escudos humanos. Se especula en que al estar tanto tiempo perseguido y presionado por todos los frentes, pues al final uno comete descuidos y salió a saber para qué y fue descubierto no en una operación espectacular de inteligencia, sino como decíamos en la intro, en una patrulla rutinaria por las calles de Rafah, donde los soldados vieron a este grupito sospechoso y abrieron fuego. Vale la pena mencionar, quiero decir dos cosas. Primero, la patrulla que lo encontró también fue muy llamativo. El hecho de que la patrulla que lo encontró, o sea, la componían soldados que ni siquiera habían empezado su servicio militar en el 7 de octubre. O sea, eran novatos. Esto es una unidad que había ido a patrullar como para hacer ejercicios, entrenamiento. No esperaban como tener
enfrentamiento gordo, mucho menos liquidar el jefe del lado enemigo. Normalmente este tipo de ejecuciones las llevan a cabo pues, las unidades de élite como Sayeret Matkal y no fue el caso, fue pues, un pipiolo, como quien dice. Am, por otro lado, sobre los rehenes, lo que yo leí en medios, ya no recuerdo cuál para citarlo, pero es que lo que se crea ahora dentro de la inteligencia israelí, que como hemos dicho muchas veces, tiene muy poca idea de lo que pasa en Gaza realmente, es que los 6 rehenes que fueron ejecutados a sangre fría hace unos meses y que fueron encontrados por el ejército israelí en Rafah, esos eran los escudos humanos que habían rodeado Sinwar desde el Ujú. principio de la guerra, pero por los avances del ejército, por la destrucción de la franja y también por el empeoramiento del estado de salud de estos rehenes, en algún punto Sinwar decidió dejarlos atrás y es cuando los ejecutaron y él huyó sin escudo humano y entonces el ejército israelí los encontró. Entonces no se sabe si estos últimos meses él ha estado sin escudo humano, sin rehenes alrededor, como lleva desde el principio de la guerra, o si hay otros. Todo eso es una gran incógnita y, por supuesto, genera mucha angustia a los que estamos preocupados por el destino de los rehenes que quedan en Gaza. Porque si es verdad que Sinwar no iba rodeado de rehenes, las implicaciones para los rehenes no son buenas. No, de hecho ahora giraría, ya que estás con los rehenes, giraría la tortilla a cómo es visto, cómo se anuncia y se celebra desde Israel y sobre todo su primer ministro y las implicaciones que tiene para esta cuestión tan sensible que lamentablemente sigue sin estar en la prioridad de la agenda y de los objetivos. En teoría, los objetivos de la guerra eran destruir a Hamas y devolver a los rehenes y vemos cómo devolver a los rehenes ya queda relegado prácticamente a una cláusula inexistente. Recuerda que inicialmente ni siquiera era un objetivo de guerra. Cuando la guerra empezó, el objetivo era eliminar a Hamas y solo fue después de meses de presión del público que el gobierno dijo, bueno, vale, también rescatar a los rehenes. Nunca fue muy serio. No, bueno, de hecho hace poco vi palabras de Netanyahu después del 7 de octubre y él lo que hablaba era ¿no? de lanzar una guerra desde el estómago, de hacer pagar al enemigo un precio que no olvidaría en su vida, cosa que evidentemente ha hecho Israel. Netanyahu, cómo percibe, ¿no? este logro importante. A ver, no nos engañemos, incluso para los familiares de los rehenes, no hay nadie en Israel que mostró tristeza, ¿no? Cerrar una No. cuenta pendiente, es un alivio. Para toda la población israelí, estamos hablando del tipo que diseñó y ordenó la peor masacre de israelíes, de judíos, incluso desde la Shoah, desde el Holocausto, a las imágenes del 7 El solo día en que murió más gente en toda la historia del conflicto israelí-palestino. palestino. Sí. Exactamente. Ayer mismo volví a ver un documental de Nova. Me cuesta todavía, ¿no? Cuando veo esas imágenes y lo que perpetraron y las órdenes que tenían también los tipos de Ujú. Hamas, órdenes que arriba de todo la cabeza dio Sinwar. Por tanto, que el destino de este tipo era la muerte, era algo que todos sabíamos, conocíamos Incluido él. Él incluido él y en aceptaba, particular. él daba por hecho que acabaría muriendo a manos de israelíes, o sea, y él lo aceptaba con orgullo, el ser un mártir por su Exacto. causa. Pero, ¿qué le da a Netanyahu? Le da una sensación de victoria. Esto es algo que buscaba hace meses y por tanto le refuerza, ¿no? Decir, vale, el mensaje de Netanyahu y sus acólitos es decir, valía la pena rechazar todo intento de negociación, valía la pena ignorar a la comunidad internacional y entrar a Rafah a cualquier precio, valía la pena todo lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer a cambio de esto, ¿no? Y ya se encargó de recordar al final de su comparecencia, la guerra todavía no ha terminado. La guerra no ha terminado.
Y eso es un mensaje claro. No vamos a ir ya a cerrar esto y a un acuerdo y a traer a los 101 rehenes que tenemos ahí y a finiquitar esta carpeta. No, no. Llevamos un año y ya prácticamente un mes de guerra en todos los frentes. Ya hablamos en el capítulo anterior de lo que se está haciendo en el norte de Gaza y cuáles son las intenciones. Parece ser que bastante fidedignas de parte de la derecha, de la extrema derecha israelí en Gaza. Por tanto, esto es una victoria, es un tanto, me refuerza, pero vamos a seguir adelante. Ujú. Así lo percibí, así lo vi a Vivi. Sí, está la narrativa, digamos, pública de lo que es esta guerra y está, pues, lo que las acciones del gobierno delatan. O sea, si fuera por objetivos militares, como tú dices, habiendo liquidado el liderazgo de Hamas, lo más fácil es aprovechar el momento de confusión y debilidad para venir a negociar. No olvidemos que Yahya Sinwar era un negociador muy difícil, era un hombre que repetidamente se negaba a firmar los acuerdos de alto el fuego que le eran ofrecidos. Y ya sabíamos que esto sería así cuando Israel mató a Haniyeh en ese hotel en Teherán, porque Haniyeh era visto como el negociador más light, más preparado a hacer confesiones. En cambio, Sinwar era un negociador duro y las negociaciones con él han sido pues imposibles desde que fue nombrado líder de Hamas. El nuevo líder de Hamas, Khaled Mashal, es otro que podríamos llamar moderado, aunque ya estas etiquetas empiezan a parecerme ridículas porque la agenda de Hamas, lo que es Hamas, lo que quieren, o sea, más allá de la moderación, No, ya no te puedes volver a fiar de ello. Después del 7 de octubre ya es imposible fiarte de, no, este es el moderado de Hamas, este será más... no, son diferentes Sí, caminos para intentar lograr un mismo objetivo, ¿no? exacto, Diferentes exacto. dialécticas, pero bueno. Poco para concluir, Paul, cerrando con los rehenes, ¿no? Los rehenes literalmente dijeron en un comunicado de prensa que nos mandaron a los periodistas. Lo dijeron muy claro, celebramos la vida de los nuestros, no la muerte de los enemigos. Y Ujú, lo ato con dos cosas, es decir, para los familiares de los rehenes y para muchos israelíes o judíos, entre ellos nosotros, la prioridad absoluta de toda esta pesadilla es que los 101 rehenes que quedan en Gaza, buena parte de ellos espero que vivos, vuelvan y no vuelvan todos en claro. cajones. Para mí es una prioridad fundamental para reparar, si es que se puede, todo el daño hecho y sufrido en el último año y pico. Y dos, ya se ha demostrado en el pasado que todos los líderes de Hamas tienen sustituto. Ujú, Israel ya ha matado a un montón de líderes de Hamas en el pasado y ya lo dice gente de Gaza. Recogí aquí una declaración de un civil que dijo es que al final Hamas no es Sinwar, es la causa de un pueblo, ¿no? Y ujú, lamentablemente seguirá habiendo mucha gente que defienda esta causa, este modus operandi, y que se presente en el turno pues para agarrar un arma o para liderar al grupo. Por tanto, y de hecho... Sin Sinwar jamás sigue combatiendo con dificultades, pero sigue haciendo emboscadas, mantienen ellos y otros grupos armados mantienen a los rehenes, por tanto, bueno, Por eh, supuesto, de la misma manera que siguen operando pues, grupos como Al-Qaeda o Estado Islámico. O sea, estos grupos en red no se pueden decapitar. exa- Sí, esto lo exactamente, sabemos. exactamente. Sí, supongo que, bueno, comentar también, como dices, en Israel hubo euforia y a mí siempre me incomoda un poco la euforia sobre la muerte de cualquier persona. Pues bueno, el judaísmo nos enseña que, ¿sabes? Toda vida humana es un universo y hay que recordar que toda muerte siempre es una tragedia y sin embargo, como dijo un amigo periodista, Neri Silver, en redes el otro día, dice, "No, aún así se hace muy difícil ver la humanidad en alguien como Sinwar. Es muy difícil, pero debemos Absolutamente. intentarlo. Absolutamente. No, estoy de acuerdo con lo que dices. No, no, no lo dices por una empatía hacia la figura de Sinwar ni lo que representaba, sino por intentar elevar esta máxima, ¿no? De que. Bueno, que no lo dices tú, lo hicieron los familiares de los rehenes, ¿no? Celebramos la vida de los Sí, nuestros, por tanto.
Nos gustaría más estar celebrando que nuestra gente ha vuelto en vida a casa, Creo que lo han dicho muy que bien, no que sí. hemos matado a otro más. Hoy hemos matado a Sinwar, mañana mataremos a otros tantos. Mm. ¿Quieres que pasemos de capítulo y vamos del sur al Pasamos de norte? frente. Sí, tenemos aquí un caso, ojo, peliagudo y con reminiscencias a algo que ya hemos vivido en Gaza en el pasado. No Sí, sé. sí. Vamos a ello, vamos a ello. Introduce, Queremos introduce hablar, la materia. sí, queremos hablar del, creo que ya famoso búnker de Hassan Nasrallah, que bueno, cuya existencia ha anunciado el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, a principios de semana. O sea, Hagari lanzó un comunicado a la prensa diciendo que bajo el hospital Al-Sahel, que está en el barrio de Dahia, el barrio controlado por Hezbollah en el sur de Beirut, hay un búnker grande, o sea, de grandes dimensiones, en el cual Hezbollah esconde 500 millones de dólares. Eso es una cantidad brutal de dinero. Estamos hablando de medio billón en caso de ser cierto. Acompañó el comunicado con una simulación tridimensional mostrando dónde se encontraría el búnker debajo del edificio del hospital y cómo se accede a él. Entonces, el hospital respondió pues inmediatamente evacuando el hospital, a pesar de que las fuerzas de defensa israelíes dijeron que no tenían planeado bombardear el hospital. Las palabras de Daniel Hagari fueron porque estamos combatiendo contra Hezbollah y no la gente del Líbano. O sea, han dejado claras que no quieren bombardear este hospital y sin embargo, bueno, dijeron lo mismo de muchos hospitales en Gaza y ya sabemos cómo acabaron. Entonces, los del Líbano se están curando en salud. eh, eh, Mala expresión para un hospital, pero han evacuado y la continuación, el director del hospital invitó a un gran grupo de periodistas nacionales e internacionales a visitar el hospital y básicamente les dijo, sesión de puertas abiertas, explorad todos los rincones, mirad donde queráis, que veréis que aquí no hay ningún acceso a ningún búnker. Y realmente los periodistas que visitaron el hospital pues hicieron sus crónicas con sus imágenes y dijeron, no, aquí no hay nada. Pero bueno, la trama sigue. No sé si quieres Eh, seguir tú a partir de aquí. Ahora, ostras, es que, a ver, es que estamos ante otra de las tantas crisis o guerras narrativas Ujú. abiertas en el conflicto que primero empieza en Gaza, ahora con la guerra contra Hezbollah en el Líbano y en otros. Y vemos aquí cómo la información es un arma de guerra, tío. O sea, ¿qué pasa? Como dices tú, el hospital en cuestión invita a los periodistas hacen sus crónicas, como dices, en medios, televisiones de todo el mundo, desmintiendo que ahí no hay nada sospechoso y que no se puede acusar a Hezbollah de nada. Pero ¿qué pasa a continuación? Que el ejército israelí da unas coordenadas diferentes de donde supuestamente está la entrada secreta a este búnker subterráneo, da literalmente el lugar exacto de donde está la puerta en la calle, que no recuerdo cuál, X, de tal, que no es por donde estáis entrando y tal. Y algunos portavoces del ejército se encaran literalmente con periodistas. En el caso que nos ocupa en España, Ronnie Kaplan, el portavoz del ejército israelí español, con la corresponsal de televisión española, Almudena Ariza, la reta a que vaya a este lugar. Y es un periodista libanés del canal LBC quien va a este lugar y se encuentra unas puertas blindadas con agentes encubiertos de paisano que lo alejaron de inmediato del lugar. Le dijeron que se pire por patas de ahí, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cuál es la versión fidedigna? ¿Cuál es la verdad? Who knows? Para mí, La verdad es que no lo sabemos ahora mismo. la verdad Claro. es que no lo sabemos, pero la verdad es que los medios, de nuevo, eh, son víctimas de la vorágine informativa, ¿no? De la prisa. Y ha pasado en Sí. Gaza. Y ya no vamos a entrar en decir quién es más o menos culpable,
y quién utiliza mejor o peor, o quién tira más de la manipulación para legitimar sus acciones y tal y cual. Pero es que en Gaza ya lo hemos visto, como la prensa internacional ha corrido para dar titulares y para certificar realidades no contrastadas que luego han salido el tiro por la culata. Aquí ya hemos comentado en Alayam el famoso Sí, sí, caso del sí. hospital. Por acabar de añadir algunos detalles a tu descripción, no, la segunda vez que Charles se comunicó a los medios, no es que cambiaron la ubicación, o sea, lo que hicieron fue, la ubicación del búnker supuestamente era la misma, pero mostraron coordenadas más exactas. De hecho, en la simulación tridimensional que publicaron en el primer vídeo, ya se ve que las entradas al búnker no son a través del hospital. Se ve muy claramente, se puede ver el vídeo en todas partes en Internet. Se ve que se accede desde los dos edificios colindantes al hospital. Entonces, claro, la reacción del director del hospital también suscita preguntas, porque, eh, digamos, en el vídeo se ve claramente que Tzal no está diciendo que se entra por el hospital. Entonces, la maniobra esta, evitar a la prensa a explorar el hospital, pues también parece un poco rara. No sé hasta qué punto esto es naividad, naivete o desesperación o si está conectado con Hezbollah de alguna manera. No lo sabemos. Bueno, es que ahí Paul también se entrelaza con esa ambigüedad que funciona todo en el Líbano, ¿no? Ujú, Porque Hezbollah no es la autoridad, pero de facto lo es, ¿no? Es ujú. decir, Hezbollah no es el gobierno, no son las fuerzas de seguridad oficiales, no son, ¿no?, los servicios de información e inteligencia, pero de facto sí que lo es, ¿no? Porque es quien tiene la mano sobre el gatillo, quien dicta dónde se puede operar, dónde se puede mover uno, dónde puede tener acceso, dónde Claro, almacena las armas. sí, este periodista libanés que tú dijiste, el de LBC, después de que le echaran, digamos, del edificio con las puertas blindadas, su canal pidió permiso a Hezbollah para grabar en esa zona y llevar a cabo una investigación y le fue denegada. Así que, claro, hay gente que dice que esa es otra. ¿Por qué Israel ha hecho esto? O sea, ¿cuál es el objetivo aquí? He visto mucho comentarista diciendo que Israel está intentando provocar una guerra civil, están intentando, pues, eso, que la población empobrecida del Líbano se lance a intentar asaltar este búnker y robar los millones que muchos libaneses sienten que les han sido robados a ellos. Um, pero yo no sé, a mí me cuesta imaginar esto. Yo, si tengo que especular, yo diría que esto es más terror psicológico, o sea, más como... no terror psicológico, esa no es expresión, perdona. Como desmoralizar a la población y restar, digamos, apoyo popular a Hezbollah. O sea, están intentando que Hezbollah, que recordemos, ahora mismo es una organización decapitada, igual que Hamas. O sea, primero Israel se cargó todo su alto liderazgo, también su principal unidad de combate, la Radwan. Y esta última semana han estado llevando a cabo bombardeos en varias ramas de Al-Qard al-Hassan, que básicamente es una institución financiera islámica. O sea, es una institución financiera que nace dentro del Islam, se encuentra en otros países islámicos, pero que en el caso del Líbano se acusa a Hezbollah de usar estas ramas financieras para financiar sus operaciones militares y pagar los salarios de combatientes y tal. Entonces, esta última semana, tras decapitar la organización, eliminar altos comandos, Israel está pues atacando sus ramas financieras. Y ahora lanzan este mensaje diciendo que hay $500 millones pues bajo suelo libanés. Yo creo que habiendo eso, decapitado a la organización, habiéndola debilitado y habiendo cortado o estar intentando cortar sus vías de financiación, lo que están intentando es restarles ahora apoyo popular, intentar que pues, la sociedad les vea como un ente ilegítimo y deleznable. No, y aparte, seguir, ¿cómo lo diría yo? Seguir mostrando, no sé si se debería mostrar las debilidades o la vulnerabilidad que tiene Hezbollah o la habilidad que tiene Israel con su inteligencia
que es evidente, y no lo decimos nosotros en Al-Ayam, es una evidencia que la inteligencia israelí en el Líbano ha operado brillantemente y ha sido clave Ujú, para el devenir de este conflicto armado, porque desde que empezó toda esta historia y desde que se intensificó la guerra en septiembre, ha sido un golpe tras otro. Que ha desbaratado y ese temor que había, ¿no?, de Hezbollah, de un ejército muy bien preparado y armado y capaz de infringir golpes tal y cual, en cuestión de días fue terriblemente golpeado gracias a una inteligencia que muy probablemente nosotros no lo sabemos, no lo sabe nadie, pero podemos asumir que tiene a más de un voluntario en el Líbano, poco propicio a que Hezbollah siga manejando los quehaceres del país, pues probablemente habrá prestado buena ayuda. Yo creo que es ujú. un poco una combinación de todo esto, ¿no? De seguir demostrando de que sabemos dónde estáis, dónde lo tenéis todo. Am, Damos por asumido que la intención no es bombardear el hospital, pero si no lo hubieran hecho ya, como ya hemos visto que ha ocurrido en Gaza, ¿no? Con Shifa y con múltiples otras instalaciones médicas, Ujú. Sí, ¿no? es interesante compararlo con Shifa, puestos a comparar. Porque el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza era, bueno, desde que comenzó la guerra en Gaza, el ejército israelí había estado constantemente repitiendo el mensaje que bajo el hospital Al-Shifa se encontraba el centro de comando, el Estado Mayor de Hamas. Y cuando finalmente Israel pues llega al Shifa, publicaron unas imágenes de sus descubrimientos que yo describiría como algo vergonzosas, porque no encontraron gran cosa. Encontraron armas, encontraron pues túneles, Había pero túneles. tampoco era aquello el gran búnker de terror subterráneo que se había descrito. Entonces, claro, pues uno inevitablemente recuerda ese incidente ahora que se habla pues del búnker subterráneo bajo el Sahel. Ujú. Sí. Era el famoso Command and Control Center que casi cada día ahora en las alertas de Tzal nos llega que se ha golpeado un nuevo Command and Control Center de Hamas y me pregunto cuántos Command and Control Center logran o qué parámetro se usa para definir algo como un centro de comandancia y control, porque al final, Bueno, yo diría que es cualquier edificio en el que se encuentra un comandante a estas alturas. porque se han atacado bastantes. Pero bueno. Sí, tiene paralelismos, pero también tiene diferencias, ¿no? Y aquí vemos que la tesis no es atacar, ¿no?, una comandancia militar o un almacén de armas, sino atacar o localizar el corazón, el pulmón financiero de Hezbollah. Ujú, Veremos qué es lo que ocurre. Si esta tesis que compartías, Paul, de que se pretende al final también fomentar la sublevación interna para que Hezbollah se vea ahogado dentro de su propia sociedad, ¿no? Veremos qué alcance acaba tomando ujú, esto. No sé si tenemos ujú. algún detalle más que añadir de la ofensiva en el Líbano, un poco para cerrar este Bueno, segmento. solamente para un apunte de una cosa que vi el otro día, bueno, un análisis que vi en Twitter que me parece digno de mencionar porque es un tema que no sale a menudo y es como, ya hemos dicho antes en este podcast que Hezbollah famosamente apoyó al dictador sirio Bashar al-Assad durante la guerra civil siria y envió combatientes pues, a luchar contra los rebeldes y participó en sitios en los que murieron miles y miles de personas. A masacrar árabes por los cuales nadie demostró Sí. demasiada pena ni simpatía. Pues, habiendo dicho todo eso, es interesante observar que en estas últimas semanas Israel también ha estado llevando a cabo bombardeos puntuales en Damasco y otras partes de Siria, atacando infraestructura de la cadena logística de Hezbollah. O sea, el motivo por el cual Hezbollah apoyaba a Bashar al-Assad, a pesar de ser una alianza incómoda, o sea, no olvidemos que Hezbollah no deja de ser una rama de Irán, por así decirlo, un grupo chiita, y Assad es un dictador
sunita, No, laico, o sea, son una minoría alawita, alauita, sí, es verdad, sí. sí, fallo mío. Pero otra movida, no es como un encaje natural, pero Siria era clave para Hezbollah, para recibir su armamento y financiación desde Irán. O sea, todo pasaba a través de Siria y Israel ha estado, pues, estas últimas semanas también atacando estas cadenas logísticas y de suministro de Hezbollah en territorio sirio. Y lo destacable es que Assad, el dictador, no ha hecho nada para defender o ayudar a Hezbollah, está dejando pues que se ahoguen y mirándoselo de lejos, porque recordemos que Bashar al-Assad es un hombre que solamente piensa en su supervivencia, como tantos otros strongmen en Oriente Medio, y él no quiere meterse en ninguna guerra ahora mismo y parece contento de dejar pues que este aliado suyo, que tanto le ayudó a ganar la guerra civil, ahora se ahogue. Un Sí, apunte sí, sí. interesante. Definitivamente, definitivamente. Tal vez Assad, inteligente también, pese a ser un carnicero, entiende que tal vez Oriente Medio y las dinámicas del pasado están cambiando y que este famoso y malogrado eje de la resistencia edificado por Irán tal vez está Ujú. llegando a su fin o al menos está seriamente debilitado y en este nuevo encaje que quedará el día después de que termine la guerra, que algún día terminará, esperemos, todo tiene un final, pues su interés supremo es mantenerse en el poder, por tanto Ujú. no embarcarse en una guerra fratricida contra Israel y sus aliados. Que evidentemente le llevarían a perder. Pero sí, es un tema muy importante, Paul, porque como dices tú, esa frontera es clave para el suministro Ujú. de armas de Hezbollah, el transfer de Irán a Siria al Líbano y de hecho Israel está golpeando frecuentemente estas zonas fronterizas, que es una frontera donde no hay ni verja, es una zona montañosa, ¿no? Que se cruza con libertad y donde muy probablemente también hay túneles subterráneos por donde se transfieren pues, vehículos y armamentos y demás. Y un apunte final. Hezbollah sigue vivo, o sea, es decir, cada día Hezbollah está disparando sobre Haifa, el Carmel, la Galilea, el Valle de Tel Aviv. Israel, incluso el centro de Israel. Ayer, si no recuerdo mal, fue Tel Aviv de nuevo, que se dispararon las alarmas. Por tanto, sigue logrando interrumpir la vida normal en Israel mientras la guerra continúe. ¿Cuánta capacidad de disparo, cuánto armamento y cuánta voluntad de seguirlo usando tiene? No lo sabemos, pero no hay soluciones mágicas. El Líbano, ya lo hemos No, comentado no. aquí, es un Están terreno dando guerra, están dando guerra. es un terreno espinoso, no se va a conquistar fácilmente y después de la conquista hay hay muchos interrogantes que también tratamos aquí la semana pasada, por tanto, la cosa sigue. Estados Unidos ha enviado a sus delegados esta semana, Amos Hochstein al Líbano, el secretario de Estado Anthony Blinken a Israel, para tratar de buscar salidas diplomáticas y calmar las aguas, pero la guerra sigue en toda su intensidad. Cada día Israel bombardea, cada día Hezbollah ataca a Israel. Por tanto, eso tal vez se diluye en los titulares o en la importancia que se le da, pero es preciso recordar, ¿no? Que los civiles en el Líbano y los civiles en Israel siguen pagando el precio de esta guerra. Pasamos a un último frente, Paul, un frente, ojo con este frente, que involucra directamente al archienemigo, que es Irán, y esta semana han habido dos episodios, diría yo que un día después del Optor prácticamente, y es que siete jóvenes palestinos del barrio de Bet Safafa en Jerusalén Este, en la parte árabe de la ciudad, fueron detenidos bajo sospecha de ser espías pagados por Irán y de planear ataques en territorio israelí, según declaró los servicios secretos de Shin Bet y la policía. Esta detención ocurre 2 días después de que el propio Shin Bet anunciara que detuvo a 7
judíos israelíes originales de Azerbaiyán, es decir, que hicieron aliyá desde este país, que presuntamente llevaban 2 años espiando también para Irán. Y según la inteligencia interna, este grupo había efectuado ya unas 600 misiones para el régimen de los ayatolás en territorio israelí. Es preciso recordar que ayudar al enemigo en tiempos de guerra se castiga en Israel con cadena perpetua o pena de muerte, ¿sí? Esto Eso es no. lo que leí. Por suerte no estamos en guerra técnicamente con Irán. Claro, esto tengo dudas, lo hemos añadido aquí, pero tengo dudas de que así sea. Pero bueno, en todo caso, ha habido otra detención. Este mes ya se han producido en total 5 casos, ¿no? De detenciones de este tipo. Ostras, es heavy, ¿no? El tema de Azerbaiyán, además, Paul, es especialmente El tema de sensible. Azerbaiyán es como el lugar perfecto en el que fraguar confabulaciones de espías entre Irán e Israel. O sea, no olvidemos que Azerbaiyán es un país chiita igual que Irán. De hecho, bueno, hay más, como descubrimos tú y yo, hay más azeríes en el mismo Irán que en Azerbaiyán mismo. O sea, es un país pequeño, pero radicalmente distinto de Irán. Es un país laico, pero también autocrático. Eh, y claro, también es un país aliado de Turquía. Entonces, Turquía, que es ese país que juega a todas bandas, también es un país en el que, bueno, que aparece a menudo en estas historias de espías. Está, es- Um, está por, bien, está bien aquí tal vez que resumamos, ¿no? En un minuto nuestro periplo por ahí para darle más significación también a esto, ¿no? Para sí, entender. dale, dale. eh, a ver, Azerbaiyán es un aliado estratégico de Israel, militar Ujú. y económico. En resumen, Azerbaiyán aporta gas a Israel, Israel aporta drones y armas, la práctica totalidad de su armamento avanzado, que fue clave en la victoria militar de la última guerra contra Armenia en 2020, en que ocupó todo el territorio del Karabaj y donde ha llevado a cabo una limpieza étnica que ha pasado en completo silencio y de hecho creo que se materializó en los primeros días de la guerra en Gaza tras el 7 de octubre. Azerbaiyán y su régimen Fue aprovecharon. hace una semana antes. Sí, fue una semana antes del 7 de octubre que tuvo lugar la limpieza étnica del Karabaj. Que pasó en completo silencio y completa nula indignación popular en las calles de nuestro país y de Occidente. Y en resumen, nosotros fuimos ahí invitados, una delegación de periodistas, la mayoría israelíes barra judíos, si no, éramos la primera delegación de periodistas llegados desde Tel Aviv que fuimos a explorar estos nuevos territorios ocupados o liberados, según la narrativa azerí. Y estuvimos en este triángulo fronterizo que une Azerbaiyán, Irán y Armenia en el otro lado, que nosotros no podíamos ver, y Turquía prácticamente, que asombra ahí como un cuerno, un lugar estratégicamente muy importante, era un epicentro de la antigua ruta de la seda, que era un eje comercial clave, ¿no? En tiempos muy, muy pretéritos, y la curiosidad es eso, ¿no? Que fue el propio gobierno de Azerbaiyán quien invitó a una delegación de periodistas israelíes, ¿no? Para comprobar sobre el terreno estos logros militares y esta nueva realidad que intenta construir en esta zona del Karabaj. Lo cual da fe, ¿no? De la importancia que da, creo yo, Azerbaiyán a sus relaciones con Israel, a unas relaciones que son formales, tiene un embajador permanente en Tel Aviv, Azerbaiyán tiene una comunidad judía de las más importantes, diría yo, de la región en Asia, ¿no? Con, no sé si me aventuro a decir unos 15.000 integrantes, no sé si son demasiados, pero... En todo caso, buena parte de los judíos azeríes en su día emigraron a Israel, incluidos estos tipos que nos ocupan ahora, ¿no? En esta curiosa historia. Creo que era importante un poco Sí. dar un poco de background. ¿Qué hemos leído, Paul, aquí Sí. de esta Bueno, operación? O no sé si querías antes de entrar añadir en los algo detalles de más. la... Sí, antes de entrar en los detalles de la operación, solamente quería decir que he hecho un fact-checking rápido de lo de la pena de muerte y confirmar que sí que es así.
Esto fueron declaraciones del superintendente Yaron Benyamin de la unidad Lahav 433 de la policía israelí y sí, dice que el castigo para, en caso de ser condenado por ayudar al enemigo en tiempos de guerra es pena de pena perpetua, joder, cadena perpetua o pena de muerte. Así que bueno, veremos qué pasa con estos detenidos. Veamos. Otra cosa que, bueno, vamos a ver, es que ¿por dónde pillar todo esto? Lo que No, hemos visto en el último mes, sí, dime. no, si quieres sigue por lo que estabas diciendo, pero empezando por el detenido este, ¿no? Y por quién fue contratado y demás. Sí, a ver, para ampliar un poco la imagen, en lo que llevamos de mes, o sea, en menos de 30 días, han habido 5 operaciones de detenciones de espías iraníes en Israel. Pues lo que estamos viendo es que Irán ha subido la intensidad de la actividad pues de intentos de ataque en suelo israelí. Eh, Presuntamente todo esto debió empezar después del asesinato de Haniyeh, el líder de Hamas, que fue matado en un hotel en Teherán. Irán dijo que habrían represalias y que se planteaba asesinatos en suelo israelí. Entonces yo imagino que todo este movimiento de espías empezó pues, a subir de intensidad entonces, aunque como hemos visto, estos 7 judíos detenidos llevan ya según el Shin Bet, 2 años llevando a cabo operaciones en territorio israelí. ¿Qué tipo de operaciones llevaban a cabo? Pues les pedían que movieran armas personales a lugares escondidos, que movieran dinero para pagar a otros espías, que tiraran fotos de bases militares. Notablemente fotografiaron las bases de la Kiria, que está en Tel Aviv, y las de las Fuerzas Aéreas Nevatim y Ramat David, todas las cuales han sido objetivos de ataques iraníes en el último año. Nevatim, que está en el sur del país, fue el objetivo uno de los objetivos del bombardeo con misiles iraní, y Ramat David ha sido atacado por Hezbollah. Entonces, no es descabellado pensar que la inteligencia obtenida mediante estos espías haya contribuido a estos ataques. Um, También siguieron de cerca a un oficial israelí que no ha sido nombrado, al que pretendían asesinar. Y según la policía, les contactó un tipo desde Azerbaiyán, que es el país que tiene los lazos, bueno, ya lo has dicho, los lazos económicos y militares importantes con Israel. Mm, A mí, ostras, habiéndome movido bastante por Israel y conociendo estos sitios que mencionamos, me sorprende cómo uno tiene las agallas de ponerse a fotografiar el Nevatim o la Kiria. O sea, yo recuerdo estar... Ya, es que Nevatim, para la gente que no lo conozca, está como en medio de la nada, está en medio del desierto. Tú si vas allá a tomar fotos, te van a ver. Bueno, es que no si vas a tomar fotos, si vas allá te van a ver. Claro. O sea, si vas allá... O sea, y cuando bueno, yo afortunadamente no he participado en ninguna, ni tengo pensado en mi vida participar en este tipo de actividades. Quiero ganarme la vida en cosas menos arriesgadas. Pero yo recuerdo estar en la Kiria y por casualidad o ignorancia acercarme más de la cuenta tal y que me viniera una patrulla un mal momento a avisarme, decir, oye, ¿qué buscas aquí? ¿Qué haces? ¿No? Entonces, o alertando que aquí no pintas nada, ¿no? Entonces, hostia, me sorprende, no me sorprende, bueno, sí, las agallas que hay que tener para hacer este tipo de acciones. No sé si en los reportes que hemos visto indica durante cuánto tiempo han estado operando, pero joder, se la han jugado bastante esta gente. Los judíos azeríes 2 años han dicho. Estos palestinos hace menos. Los palestinos que fueron detenidos en Bet Safafa, estos fueron contactados hace pocos meses, que es lo que me hizo pensar en la conexión con Haniyeh.
los palestinos estaban planeando el asesinato, por cierto, de un científico nuclear y también del alcalde de una gran ciudad en el centro de Israel. Eso es lo que nos ha dicho Hubiera sido la fuerte. policía. Sí, es Hubiera- fuerte. O sea, Irán está intentando replicar, digamos, los asesinatos de científicos nucleares que Israel lleva a cabo en su suelo. A ver, sería más un tema de justicia poética que un ataque, digamos, No, y de también daño de, real, porque Israel ya tiene armas nucleares. El objetivo cuando Israel ataca a científicos nucleares en Irán es evitar que ellos desarrollen una, no, pero pero sería también, eso, justicia pero poética. sí, de aplicar una venganza comedida, ¿no? Calculada, es decir, la voluntad tal vez de Irán de hacer pagar a Israel el precio de las operaciones israelíes no reconocidas, pero atribuidas a Israel, ¿no? Ujú. Los continuos asesinatos ¿no? Desde altos científicos a comandantes de las guardias revolucionarias, bueno, demás golpes atribuidos a Israel. O sea, unas acciones que demuestren la capacidad el poder del régimen de infligir daño al enemigo, pero sin cruzar esta famosa línea roja de ir a una all-out war, a una guerra Ujú. total y devastadora que en el fondo no buscan porque saben que terminarían perdiendo porque sería entrar en guerra directa con Estados Sí. Unidos, ¿no? Sí, el New York Times publicaba ayer que el estado del ejército iraní ahora mismo es que se están preparando para la guerra, pero también están haciendo todo lo posible para evitar que estalle. O Claro. sea, estas son las dos direcciones en paralelo ahora mismo. Y aquí podríamos meter también, ya que estamos hablando de esto y de Irán, los últimos reportes que hay sobre la famosa represalia que espera lanzar Israel al último ataque con misiles balísticos, que Mm, todos damos por sentado que la represalia existirá, que Israel no puede dejar pasar un segundo ataque sobre su territorio soberano y que algo hará. Pero aquí el principal escollo, la principal condicionante es la actitud de la Casa Blanca, ¿no? Y hasta dónde y qué está dispuesto a apoyar y la evidencia, que creo que ya hemos mencionado aquí alguna vez, que Israel no puede tomarse este tipo de acciones a lo lobo solitario loco, sino que depende absolutamente de tener el visto bueno de Washington. Recordemos que van a haber elecciones el próximo 5 de noviembre, están muy cerca, por tanto entendemos que la actual administración no quiere o no persigue grandes sobresaltos que puedan modificar bruscamente el panorama doméstico internacional y por tanto todo esto influye, entra en, ujú. ¿no? Y tiene mucho que ver con la información que estamos comentando. También, Paul, bueno, es que lo has dicho tú, han habido 5 casos en el último mes, es muchísimo, ¿no? Claro, a mí Hubo... me gustaría recordar el caso de Moti Manan, que fue, bueno, tuvo bastante bombo en los medios israelíes cuando ocurrió. Este fue el primer judío israelí detenido, acusado de espiar para Irán. Bueno, seguro que no ha sido el primero en la historia, pero el primero de esta oleada. Y fue notorio porque estaba conspirando con la inteligencia iraní para asesinar al primer ministro Netanyahu o el ministro de Defensa Yoav Gallant o el jefe del Shin Bet, Onen Bar. A ver, Moti Manan era, bueno, está detenido, imagino que esperando cadena perpetua. Este hombre es un empresario, ¿vale? Es un empresario que tiene negocios en Turquía, país al cual los israelíes pueden viajar, y ahí él tiene relaciones pues tanto con turcos como con iraníes por sus negocios. Y ahí, conociendo gente, dio con un agente de la inteligencia iraní y fue llevado a Irán 2 veces y él también, digamos, colaboraba, no fue una cosa forzada ni mucho menos, según parece. Y ahí en Irán pues fraguaron juntos estas ideas de asesinatos políticos bueno, de alta visibilidad. Pero bueno, otra cosa que me pareció interesante de lo que ha salido en este caso es que en las descripciones de estos encuentros con la inteligencia iraní no solo se
planteó estos asesinatos de líderes israelíes, sino que la inteligencia iraní también le sugirió a Maman como posible misión el localizar eh, otros agentes, sean rusos o americanos, para que ellos a su vez asesinen disidentes del régimen iraní que se encuentran en Europa y Estados Unidos. O sea, esto me parece muy interesante porque es como una pequeña ventana a lo loco que es el régimen de los ayatolás en Irán. O sea, y de hecho, no es algo que no pase. O sea, se detienen a menudo gente que está intentando llevar a cabo asesinatos de parte de Irán. Recuerdo el caso que fue el año pasado. El año pasado en Nueva York, la policía de Nueva York detuvo a un hombre armado con una AK-47, ni nada menos, que iba a asesinar a la periodista Masih Alinejad, que es de origen iraní, pero ahora vive en Estados Unidos y es una conocida activista contra el régimen islámico en Irán. Y bueno, esto da fe de, digamos, lo peligroso que es ser un activista contra Irán o un disidente en el extranjero en general. O sea, Irán no deja escapar a los suyos, no perdona, por así decirlo, a los que se le gira en contra. No, Eh, y no solo eso, Paul, invierte mucha pasta. invierte. Invierte Sí. mucha pasta. O sea, Sí. no sabemos cuánta. Estos azeríes judíos pillados en Israel lo declararon en el artículo que leí en Haaretz. Decían que estaban enganchados al dinero. Itmakarnu Mm, la kesef en hebreo. Estábamos normal. enganchados, entonces queríamos más misiones, queríamos más, porque recibíamos mucha pasta, que por cierto la recibían en efectivo a través de un ruso que venía de Turquía, una historia así, y en moneda electrónica, Bitcoin o similares o tal. Bueno, claro, y hostia, dices, joder, ¿cómo debe sentar, ¿no? En Irán, la gente que está pasando tantas dificultades económicas y están al borde del colapso y la guerra regional y tal, ver que estos amados ayatolás invierten ingentes cantidades de dinero pues para intentar, ¿no? Dañar al enemigo sionista o asesinar a disidentes en cualquier lugar del mundo. Sí, mujeres que se quitan el velo en el extranjero y Sí. luego pues, denuncian el Islam radical de los ayatolás, en fin. O sea, Esas qué cosas, historias más locas tú? esas cosas que no despiertan demasiada indignación aquí en Occidente. Ujú. Ya para acabar, no sé si recuerdo ver hace poco en alguna de estas marchas pro-palestinas incluso una bandera de Hezbollah, que Hezbollah Sí, es el, sí. es el, es el, En es el, Barcelona hubo una, vi una bandera de sí, Hezbollah en Barcelona. Hezbollah es el partido de Dios, ¿no? Sí, Significa eso. O sí, sí. sea, Sí. o sea, el mismo tipo de personal que te puede poner una pintada, disculpa que me haya ido tanto, pero es que era necesario, te pone una pintada de la única iglesia buena es la que arde, este tipo Sí. de pintadas, luego te enarbolan la bandera del partido de Dios, ¿no? Esas Sí. Sí, bueno, contradicciones. la conflagración de la izquierda europea con el Islam radical es algo que será digno de estudio en el Sí. futuro. Y que ya fuera hora de que vayamos despertando, ¿no? De esta historia. Algunos, nosotros lo tenemos bastante claro. En definitiva, Paul, capítulo interesante a muchos frentes. Seguro que la semana que viene. Espero que cuando colguemos no caiga ningún misil balístico en Nevatim ni ninguna historia Ah, grande ya. que quede al margen de esta grabación. Si es que ocurre, pues ya lo recogeremos en la próxima. Y mientras tanto, Hag Sameach de nuevo, como he recordado, es Hag, Simchat Torah, Shabbat Shalom. Nos escuchamos y os recordamos que lo que hemos dicho al principio, darle un push a la Yam, compartir, comentar, apoyar, si queréis y podéis, nos hará muy felices. Un abrazo, Paul. Igualmente, Shabbat Shalom.